Bien, un saludo cordial para todos ustedes. Sean bienvenidos a estos minutos, a este espacio para reflexionar y llenar el corazón de fe, de alegría y de esperanza. Soy Guillermo Rodríguez y estaremos entonces hablando precisamente de un tema maravilloso, sobre todo un personaje, diría yo, trascendental en la Biblia, y ese personaje se llama Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 4 dice: y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí vale la pena apuntar varias enseñanzas. Número 1, Abraham obedece a Dios, sigue la instrucción. Dios le había dicho que debía de salir de su tierra y de su parentela, y efectivamente obedeció. Un hombre de 75 años. A esa altura de la vida, Dios se le aparece y Abraham cree. Hoy hay mucha forma y manera de creer en Dios. La Biblia da testimonio de todo lo que Dios definitivamente hizo y sigue haciendo. Pero estamos hablando del Génesis capítulo 12, donde el récord de Dios era prácticamente mínimo. Dios no era tan popular como lo es ahora. Sin embargo, Abraham decidió creer. Cree. Y no tan solo creer, porque creer implica obedecer. Creer implica seguir la instrucción, dejarme guiar, dejarme enseñar y dejarme formar. Conozco muchos cristianos que creen en Dios, pero no tienen la determinación para obedecer. Son rebeldes, llevados de su parecer. No se dejan guiar por los que Dios le dicen, más bien son llevados por sensaciones, emociones. A donde su corazón se inclina, ahí van ellos. Y la palabra de Dios queda en un segundo plano. Sin embargo, dicen seguir creyendo. Y es realmente ridículo pensar eso. Creer que yo creo en Dios, pero que no obedezco lo que Él me indica que yo haga. Pero existen esa clase de creyentes, si se podría llamar así. Dice la Biblia entonces que Abraham salió. Y dice la Biblia que en el versículo 7 de Génesis 12, y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. En la vida de un verdadero cristiano existe una comunión íntima y directa con Dios. Abraham tenía esos encuentros con Dios. Dios se le aparecía, hablaba con él. Y Abraham respondía, levantaba un altar, adoraba a Dios. Nosotros, los creyentes, los que creemos en Dios, tenemos que tener esos tiempos de diálogo, de intercesión, de disfrutar de Dios a plenitud. Y cuando esto se da en verdad, entonces inmediatamente comenzará a manifestarse en su vida y en la vida de cada uno de nosotros precisamente ese deseo de alabarle, de bendecirle, de tener esos encuentros con Dios, de conocerle, pero también de edificar altar, edificar
la edificación. Edificar significa tomar de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi trabajo. Se trata de eso. Edifica altar. Una edificación requiere tiempo y esfuerzo. Y cada uno de nosotros hoy podemos constituirnos en eso. Edifica altar. Y que tu vida se convierta en eso. En un altar de principios, de fe, de esperanza, de alegría. Que su familia se convierta precisamente en ese gran edificio donde se fundamenta en la verdad, en la fe, en la esperanza, en los buenos propósitos. Es fascinante y es maravilloso cuando yo me convierto en esa persona que realmente edifica altar. ¿Está usted edificando altar? Y no estoy hablando de religiosidad. Se edifica altar cuando construyo principios. No estoy hablando de ladrillo y cemento. Cuando edifico, cuando construyo, cuando levanto mis hijos en principios, en fe y en esperanza, cuando les enseño a ellos que Dios es verdad y que si yo le obedezco y sigo la instrucción de Dios, pues ciertamente Dios nos va a guardar y nos va a cuidar. Edificar en una sociedad como la nuestra, donde hay tanta incredulidad, tanta dureza de corazón. El hombre ha llegado a unos niveles de incredulidad, de dureza de corazón, que eso le lleva a inundarse de miedo, de incertidumbre, de inseguridades. Y un hombre inseguro y miedoso, entonces optará por hacer cosas equivocadas, por tomar lo que no es de él, por tomar la vía rápida, por engañar, por inclusive hacer lo que no debe. ¿Cómo estoy edificando el altar? Mi vida entonces se debe de convertir en eso, en un altar a la verdad, en un altar a la vida, a la fe, a la esperanza, al gozo. Usted es cristiano, entonces que se note la plenitud, la alegría, la llenura del Espíritu Santo. Que usted experimente esa fe infinita, esa alegría, y cada día que usted comienza, pues lo comienza con fe, con entusiasmo. Porque cuando yo tengo a Dios en mi corazón, entonces estoy edificado, fundamentado en fe, en esperanza, en alegría, en motivación. Le invito entonces para que edifiques altar. Entonces, edificar se trata de eso, de construir una familia sólida, una base firme de principios, de fe, de esperanza, de amor. Y cada uno de nosotros estamos realmente llamados y desafiados a eso. Hoy nos encontramos con que Abraham, que Dios se encontraba con él, que Dios se le aparecía y le daba las promesas que hoy son suyas y mías. A tu descendencia daré esta tierra. Y cuando Dios me promete, ¿qué me promete Dios? Me promete que estará conmigo. Me promete que no estaré solo. Me promete que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que habrá momentos de valles de sombra y de muerte. Que habrán adversidades y momentos difíciles. Claro que sí. Pero Dios estará conmigo. Y esa promesa de su presencia y la llenura de su Espíritu sobre mí será tan fuerte que me llevará a tener la fuerza suficiente para edificar altar, para levantar el altar de la vida, el altar de la fe, el altar del éxito, de la alegría, de la armonía. Le invito para que construyamos altar.
para que nuestra sociedad, nuestras familias se conviertan en eso, en una edificación que se fundamenta en valores y en principios. Hoy más que nunca se requiere eso, que todas nuestras familias sean constituidas con la presencia misma de Jesús, con esos principios y parámetros de vida que nos llevarán a triunfar, a ser feliz. Hoy simplemente le exhorto, le invito y le desafío. Edifiquemos altar. Edifica. Hay personas que edifican, pero hay otros que se han encargado de destruir. Por allá hay un verso que dice: el ladrón viene para matar, robar y destruir. Y ese ladrón no ha sido edificado. Ese ladrón se fundamenta en mentiras, en patrañas, en miedos, en inseguridades, en envidias, en odios, porque creció en una casa donde no se edificó para el bien, donde absorbió todo un cúmulo de cosas negativas y tristes. El ladrón viene para matar, robar y destruir. Pero aquel que tiene un encuentro con Dios, que vive la presencia de Dios, edifica altar. Aquel que tiene ese contacto directo con el Padre Dios, edifica amor, esperanza, alegría, gozo. Y esto le acompañará por el resto de sus vidas. Es el momento entonces de edificar altar. Soy Guillermo Rodríguez. No se olvide, para el que cree, todo le es posible. Chao.